Listo, ya inició nuestra grabación entonces. Ok, entonces yo les envié a ustedes dos scripts y bueno, un conjunto ahí de datos que ya ahorita vamos a trabajar. El primer script es este, que se titulaba Wallace, que es justamente como los códigos para la instalación. Entonces yo les había incluido acá una primer parte del código que corresponde a la instalación del paquete Shiny, que es el que, digamos, nos permite la interfaz de RStudio con Internet para poder revisar o poder acceder a Wallace. Y digamos que como Wallace ha tenido varias actualizaciones, inicialmente pues Wallace no estaba en este CRAN, que es como el sistema general que tiene R para la descarga de los paquetes, sino que estaba alojado en otro sistema que se llama GitHub, que es donde cualquier persona puede poner archivos, es como un repositorio, y ahí estaban como todos los instaladores. Entonces, Wallace a veces no funcionaba, la instalación de Wallace a veces no funcionaba justamente por eso, pero entiendo que ya la última actualización ya se encuentra en el CRAN, entonces no tenemos inconveniente. Yo por eso ponía ahí como varias opciones de instalación por si la primera no funcionaba, pero generalmente esta es la que uno más utiliza. Entonces, instalar los paquetes, buscar Wallace, es importante que carguemos con esa línea 17 de library Wallace, carguemos o activemos nuestro paquete de Wallace que se supone que ya está descargado, ¿no? Algunas veces Wallace nos pide también la instalación de otros paquetes que son Dismo y RJava. Entonces es importante que lo tengan ahí en cuenta. Listo. Cuando corremos entonces la siguiente línea, la línea 18 que dice Run Wallace, vamos a correrla, lo que va a hacer ese paquete de Shiny es que nos va a llevar a nuestro entorno pues de nuestro buscador de Internet. Y se nos va a desplegar esto, que es el entorno de Wallace. Entonces, Shiny, perdón, nos permite esa interfaz y Wallace funciona de esa manera. Entonces, una vez abrimos Wallace, pues nos va a mostrar el módulo introductorio en donde explican qué es Wallace, ustedes pueden leer ahí cómo funciona, cuáles son los paquetes. Acá están los artículos, ustedes lo pueden ver, ahí está el DOI, bajo el cual pues se creó digamos, ese paquete. Quiénes lo crearon, cuáles son los atributos, entonces es accesible, es de acceso abierto, es expandible, es flexible, interactivo y sobre todo reproducible. Ya lo vamos a ver. Pronto no hoy, sino la próxima semana. Vamos a ver que uno puede descargar toda la sesión que está trabajando acá en Wallace, puede descargarla como código. Entonces, esto que estamos haciendo ahorita nos puede quedar como código para poder reproducir nuevamente el mismo experimento de distribución que estemos desarrollando. Entonces, Wallace, como les decía, trabaja por módulos, que es lo que ven ustedes aquí arriba en esta cinta como de funciones. Cada uno de estos botoncitos es un módulo diferente. Entonces vamos a ir al primer módulo que es OCC Data, los datos de ocurrencia, y ustedes van a encontrar esta, digamos, visualización. Vamos a tener un mapa y vamos a tener otras opciones acá que podemos desplegar. Entonces, este módulo de ocurrencias tiene dos alternativas. Yo puedo descargar directamente los datos, si le doy aquí en Query Database, esto para datos del presente, o puedo incorporar mis propios datos, aquí en donde dice especificado por el usuario. Entonces, en el caso de que tengamos datos especificados por el usuario, pues lo que yo voy a hacer es acá darle en Browse, en el buscador, y me va a dirigir a una ventana en donde yo puedo buscar mi archivo específico. ¿Qué necesito yo para que mis datos estén organizados de manera correcta para poderlos subir aquí a Wallace? Obviamente, en primer lugar, que estén en formato CSV. Entonces, los problemas que tuvimos la vez pasada, por ejemplo, con Alejandro, hay que resolver ese tema de las comas y de los puntos
para que no tengamos ese inconveniente. Y aquí entonces, para poder subir ese archivo específicamente, aquí hay una opción que nos dice como guía del módulo. Intentando ingresar al... ¿Alguien se desconectó? No, estamos todos. Ok, si es que por ahí me escuché como el... Esperen un segundito, me está llegando. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Sí, profe, es que es mejor conectarme por esta cuenta. Vale, listo. Ok, entonces, para poder yo subir mi base de datos propia, imagínense que los datos que yo tengo de la especie que yo tengo no estén en GBIF, sino que yo tengo mi propia base de datos. Entonces, para poder hacerlo, como yo les decía, acá en cada uno de los módulos, sea cual sea, va a tener esta opción de como la guía, que es donde nos van a explicar cómo debe estar la información, cómo funciona cada uno de los módulos. Entonces, para poder yo subir, en el caso de mis datos propios, como les digo, tiene que ser un archivo en CSV y ese archivo debe estar organizado de una manera particular. La primera columna debe tener este nombre, Scientific Name, exactamente como está escrito ahí, no con las comillas, pero sí que diga Scientific raya al piso Name. En esa columna, el nombre del género, de la especie, tiene que estar en mayúscula, todo en mayúscula. Entonces, por ejemplo, Dendrosophus, todo debe ir en mayúscula. Un espacio, y ahí sí el epíteto específico, que sí puede ir en minúscula. Las siguientes dos columnas deben ser longitud, con el mismo nombre que aparece aquí, y latitud. Si el archivo o la base de datos no está organizada de esta manera, no la van a poder subir ahí al Wallace. Entonces, digamos que es chévere porque yo puedo poner mis propios datos, pero debo cumplir con una serie de requisitos y de especificaciones. Ok, listo. Si yo lo que quiero es cargar datos directamente desde GBIF, entonces yo voy a darle aquí en esta opción de Query Database. Y aquí yo voy a tener tres opciones para buscar la información. Yo puedo descargar los datos directamente de GBIF, yo puedo utilizar otro repositorio que se llama Vernet, o puedo utilizar este otro repositorio que se llama Bien. Generalmente el que está más completo es el de GBIF, pero pues digamos si yo quiero completar más la búsqueda, yo puedo utilizar los otros dos también, pero generalmente el que más utilizamos es el de GBIF. Si ustedes se dan cuenta acá, el módulo me dice qué paquetes de R estamos usando, Bien y Spock. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me voy a devolver aquí a R solamente para mostrarles. Aquí el R está funcionando. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el botoncito este de stop. Cuando está el R como pensando, cuando está procesando, está ahí, digamos, continuamente trabajando a partir pues, del entorno de la plataforma de Wallace. Por eso es que yo necesito siempre una conexión de Wi-Fi continua. Yo no puedo dejar hibernar mi computador, es decir, si yo estoy aquí corriendo un modelo y por alguna razón yo no me tuve que levantar y el modelo está corriendo y el computador hiberna, hasta ahí llegó el proceso de modelación porque se interrumpió la conexión del Wi-Fi. Entonces yo tengo que configurar mi computador para que no hiberne. En mi caso, por ejemplo, yo lo configuré para que no hiberne cuando tengo el cable conectado. Entonces de esa manera pues no tengo problema. Es una recomendación que les hago a él. Entonces, ya vamos a ver la descarga. Entonces, si quieren, ustedes vayan corriendo ahí también sus propios procesos. ¿Cuál es la recomendación que yo les hago? Que activemos esta casilla. Keep only occurrences with uncertainty values. Es decir, que mantengamos solo puntos de presencia que muestren valores de incertidumbre. ¿Por qué? Porque ya después ustedes pueden filtrar esa base de datos que vamos a descargar acá
para ver esos valores de incertidumbre, que era los que yo les decía hace algunas de las clases, ¿no? Entonces, esos datos de GBIF me muestran si hay datos, por ejemplo, que tengan incertidumbre de 300 metros, 3000 metros o más. Incluso yo he visto registros que tienen datos de altísima incertidumbre en las coordenadas. Entonces, esos datos pues no sería muy, digamos, muy viable usarlo o muy recomendable usarlos porque pues si tiene un descache de 3000 metros, pues son 3 kilómetros a la redonda en los cuales podría estar ese punto exactamente. Entonces vamos a mantener esa información ahí. Y aquí lo que voy a hacer es incorporar el nombre de mi especie. Ojo, tengo que incorporarlo de manera correcta, ¿no? Tengo que corroborar que la escritura del nombre científico está pues bien escrita. Entonces yo voy a utilizar esta especie que es Megascops oliva, que es una especie de buito andino, que tiene una amplia distribución, entonces voy a obtener un buen set de datos allí. Para este primer ejercicio que vamos a hacer, no vamos a utilizar muchos datos para que pues obviamente el procesamiento y el tiempo de clase que tenemos pues nos alcance para hacer todo lo que vamos a hacer. Entonces aquí vamos a definir un máximo número de ocurrencias que me va a descargar el Wallace. Voy a poner solo 100 esta vez, como les digo, para evitar que el tiempo de procesamiento sea pues más amplio. Y aquí lo que le voy a dar es en este botoncito, Query Database. Y ahí va a empezar a correr, a descargarme los datos. Entonces, una vez ya me ha funcionado, pues voy a ver todos los datos que acabo de descargar. Yo aquí podría ponerle un máximo número de 1000 o de 10.000, pero obviamente la descarga se me demoraría mucho más, porque ¿qué es lo que está haciendo Wallace? Va allá a la base de datos de GBIF y selecciona aleatoriamente 100 datos de los que están disponibles en Wallace. Entonces voy a mostrarles aquí qué otra cosa funciona, qué otras funciones tiene aquí Wallace. Entonces, en esta ventana que vemos acá, es como la ventana del resultado y me va contando qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos obteniendo. Entonces, estoy descargando los datos de Megascops oliva, yo le definí un máximo de 100, pero en GBIF, acá me muestra, hay 84.078 registros en GBIF, pero yo lo estoy limitando a 100. Y aquí, de una vez, Wallace me está, por ejemplo, corriendo otras acciones que yo tendría que hacer manualmente si lo hago desde otro entorno o de otra manera. Me está eliminando, por ejemplo, los registros que no tienen coordenadas. Entonces, de una vez me los elimino. Por acá me está eliminando esos registros que no tienen datos de la incertidumbre de la información. Entonces, si yo no conozco la incertidumbre de las coordenadas, de una vez me los elimina. Me eliminó 11. Me está eliminando datos duplicados. Entonces, muchas veces en esa información que suben al GBIF, pasan el mismo registro 10, 12, 5 veces. Entonces, lo que hace Wallace, es de una vez eliminarme esos registros, que de otra forma a mí me tocaría eliminarlos manualmente. Entonces, de los 100 que solicité inicialmente, pues me quedaron al final me quedaron 85, que sigue siendo pues un valor bueno para poder correr el análisis que queremos hacer ahorita. Listo. Aquí hay otra opción, aquí encima del mapa ustedes van a ver que hay una opción que dice Save. Vamos a picarle ahí. Y aquí en esa opción de Save yo puedo ir descargando los archivos que voy generando. Entonces yo puedo descargar la base de datos original que utiliza GBIF, que descarga Wallace desde GBIF. Yo puedo descargar la base de datos ya filtrada con estos filtros que les comentaba acá. Yo la puedo descargar. Entonces voy a hacerlo para que la veamos acá rápidamente. Entonces aquí ya me la descargó, voy a mis descargas y voy a abrir la base de datos.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me está dando la información que yo básicamente necesito. El nombre científico, la longitud, la latitud. Aquí hay otras columnas que también son interesantes. El lugar donde está el registro, la provincia, el año, el tipo de registro, bueno, este número de catálogo, qué institución aloja esa información, datos de elevación, bueno, en este caso no hay muchos, y estos son los datos de incertidumbre de las coordenadas que yo les decía, que están en metros, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en este dato que tenemos acá en el dato 12. Tiene una incertidumbre de más de 30.000 metros, eso es decir, eso quiere decir 30 kilómetros de incertidumbre. Entonces yo debería eliminar ese registro, porque pues es un registro que tiene una alta incertidumbre y me está generando ruido en el análisis que yo voy a hacer. Entonces, digamos que esa es una de las ventajas que yo tengo ahí con Wallace. Yo puedo directamente descargar los datos. Lo que hicimos la vez pasada con el script que yo les envié, lo podemos hacer acá también en Wallace. Listo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Inquietudes? ¿Han tenido inconvenientes? Profe, de pronto pedirle si puede apagar su cámara. Es que se pegó mucha gente aquí al Wi-Fi y está un poquito lento mi... Ah, ok. Es que como es esto virtual, yo trato de hacerlo como un poquito más personalizado, pero listo. Sí. A ver si así de pronto funciona mejor. Listo. Profe, a mí no me cargó nada de la especie, o sea, el Wallace se puso como pálido y no cargó nada. Te toca abrirlo nuevamente. Te toca Vale. cerrar el Wallace ahí en tu buscador y volver a correr en R esa línea de Ron Wallace. Listo, profe. ¿Qué sucede? Eso pasa, por ejemplo, cuando por alguna razón el Wi-Fi no funciona muy bien. O cuando tenemos problemas de incompatibilidad entre la versión de R y Wallace. Entonces ahí nos toca empezar a ver. Si te devuelves a R, por ejemplo, ahí te debe decir cuál fue el error o qué fue lo que sucedió. Entonces, si quieres, míralo a ver qué es lo que está pasando. Me aparece que no hay un paquete llamado RPost. R-Post. Sí, RPost SQL. O tocaría instalarlo. Entonces, si quieres, dale a Voy a, instalar y listo, y voy a reiniciar R también a ver si de pronto... eso. Digamos que hoy me interesa que vean muy bien cómo es el funcionamiento y ya después, si se les va presentando algún problema a ustedes, pues luego ya intentan nuevamente a partir de las recomendaciones. Pero pues digamos hay que ir viendo por qué se dan, ¿no? ¿Por qué R no está funcionando? ¿Fue mi Wi-Fi o o es que me falta algún paquete específico para que funcione? Eso tenemos que ir mirándolo ahí en cada uno de los errores que nos va generando. Pero pues digamos que ahorita me interesa que vayamos haciendo el proceso paso a paso y ustedes lo entiendan bien y podamos resolverlo. Ok, ese sería el módulo de obtención de los datos de presencia o de ocurrencia. Aquí ya tengo yo mis datos para esta especie. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente módulo? En el siguiente módulo lo que vamos a hacer es obtener los datos de las variables ambientales. Entonces, aquí tengo yo varias opciones. Nuevamente, yo tengo las variables de WorldClim, las 19 variables, ya les cuento qué son esas 19 variables. Yo tengo otra opción que se llama EcoClimate. Esta EcoClimate, aquí están, si no estoy mal, son datos de... Espérenme, yo miro aquí una cosa. Sí, estos son paleoclimas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el presente, tenemos climas proyectados al Holoceno, e incluso hasta 21.000 años atrás. Entonces, eso pues son otro tipo de aproximaciones que yo puedo generar o que puedo hacer. Incluso yo puedo subir mis propias variables, aquí en especificado por el usuario. Entonces ahí, nuevamente, para que pueda yo subir esas variables ambientales, los archivos de cada variable deben cumplir con unos requisitos específicos. Entonces vamos a ver acá.
Creo que es aquí. Sí, entonces tengo que subir archivos raster, obviamente, que tienen que ser o .tif o .asc, es decir, ASCII. No pueden ser archivos múltiples. Hay algunas, digamos, algunos tipos de o extensiones que corresponden a archivos múltiples. Tienen que ser archivos individuales. Y adicionalmente, todos los rasters deben tener la misma extensión y la misma resolución, es decir, el mismo tamaño de celda. Eso es lo que yo ya les había hablado hace un rato. Si no están todas las variables definidas en ese mismo sentido, no vamos a poder subirlas. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Pero pues digamos que ahorita para el ejercicio yo voy a usar solo las variables de workflow. Antes de eso me voy a ir por aquí a esta otra presentación para comentarles qué es eso de WorkClim. Entonces, WorkClim es una base mundial donde están alojados todos esos datos climáticos, datos del clima para todo el planeta. Entonces, esos datos climáticos están en distintas resoluciones. Esto está digamos, en una unidad ya espacial que son segundos o arcosegundos o minutos, dependiendo del tamaño. Entonces, puede estar en 10 minutos, en 5 minutos, en 2.5 minutos y en 30 segundos. La resolución más fina es esta de 30 segundos. Me voy a volver aquí porque es que no me acuerdo de los valores. Entonces, ustedes acá pueden ver la resolución. Cuando hablamos de variables a 10 arcominutos, nos referimos a variables que con un tamaño de celda aproximado de 20 kilómetros. Si estamos trabajando con variables de 5 arcominutos, estamos trabajando con variables a 10 aproximadamente, ¿no? Estos son aproximaciones, aproximadamente 10 kilómetros de tamaño de la celda. 2.5 arcominutos a 5 kilómetros y 30 arcosegundos a variables aproximadas a 1 kilómetro. Entonces, digamos que esa es la disponibilidad. Yo puedo descargar, ir a la página de WorkClim, ustedes pueden buscar ahí en Google WorkClim, entran a la página y ustedes pueden hacer la descarga directa de sus variables. Entonces, esto es lo que van a encontrar. Entonces, ¿cuáles son esas variables? Generalmente son 19 variables que encontramos que tienen unas temporadas o unas escalas temporales específicas. Tenemos temperatura media anual, tenemos el rango diurno promedio de la temperatura, la isotermalidad. Bueno, hay varias distintas variables asociadas a la temperatura, distintas variables asociadas a la precipitación. Y entonces eso es lo que está disponible. Y yo las puedo descargar de ese entorno de WorkClim. Y como les mencionaba ahorita, pues yo tengo que hacer una preparación de las variables, donde todas las variables deben estar en formato raster. Todas las variables y datos de ocurrencia deben ajustarse al mismo sistema cartográfico. Entonces, esto en el caso en que yo no esté trabajando en Wallace, porque pues aquí Wallace de una vez me está descargando la información y pues yo no tengo problema en ese sentido. Ya como que Wallace hace ese trabajo por mí. Pero si yo voy a hacer ese trabajo directamente en R, yo tengo que verificar que tanto mis datos de ocurrencia como mis variables ambientales tengan las mismas proyecciones geográficas, el mismo sistema de coordenadas, el mismo dato de origen. Y deben tener la misma extensión y la misma resolución, es decir, el tamaño de celda. Bueno, me devuelvo nuevamente aquí a Wallace. ¿Qué se me olvida acá? No, bueno. Profe, una pregunta. Señor. Si yo quiero agregar, por ejemplo, otra variable como elevación, ¿dónde la metería? Sí. No sé, Buena ¿es en esta pregunta. parte o es en otra? Sí, es acá, pero ya no puedes, digamos, hacerlo acá directamente de WorkClim, sino te tocaría especificado por el usuario. Entonces, te tocaría hacer el trabajo manual. Ir a WorkClim, como se los mostraba ahorita, ir a WorkClim, a la página de WorkClim, y descargar las variables, las 19 variables.
A esas 19 variables toca hacerles un corte. Digamos, si a ti te interesa solo Colombia, utilizas en QGIS el shape de Colombia y cortas esas 19 variables con ese mismo polígono. Ojo, siempre tienen que estar con la misma extensión. Si hay una sola variable que tenga una extensión diferente, te va a generar error. Y entonces allí en QGIS lo que haces es, por ejemplo, incorporar otra variable que obtuviste sobre la topografía. Lo mismo, cortas con ese mismo polígono y te aseguras que la resolución sea la misma, es decir, el tamaño de la celda, tanto de las de WorldClim como las de la pendiente o la otra variable que quieras incorporar, tengan la misma resolución o el mismo tamaño de celda. Una vez ya tengas eso ajustado, acá te vas a especificado por el usuario. Entonces acá buscas la carpeta en donde tienes las variables y las subes. Ahí te las carga. Entonces siempre si estamos trabajando con otras variables diferentes a WorldClim, nos toca hacerlo de esa forma. Bueno, aquí hay otra, digamos, una limitante que tiene Wallace, es que si yo quiero trabajar con la menor resolución, es decir, con la resolución más detallada, que es la de 30 arcosegundos, no me va a funcionar por acá. Como son tan pesadas esas variables, el sistema se bloquea. Entonces, si yo quiero trabajar a 1 kilómetro cuadrado, me toca por esta opción, especificado por el usuario, porque si no se nos va a bloquear. Obviamente, entre más detallada sea la resolución, el tiempo de procesamiento va a ser mayor. Entonces, para este ejercicio, nosotros vamos a trabajar con una resolución intermedia que va a ser de 5 arcominutos. Aquí en esta parte que dice seleccionar las variables, yo puedo desplegar acá y aquí ustedes van a encontrar las 19 variables. Ahorita no las vamos a seleccionar porque pues justamente quiero que hagamos otro ejercicio. No vamos a correr como tal un modelo, por lo menos no aquí en Wallace, porque quiero que hagamos un ejercicio previo. Pero pues sí nos toca hacer parte del proceso. Ya una vez tengamos eso definido, ya definimos acá 5 arcominutos, seleccionamos todas las variables, le vamos aquí a dar cargar los datos ambientales. Ahí se nos va a demorar un ratico porque pues obviamente esto va a internet, revisa la información, vaya a los repositorios de WorldClim y descarga las variables ambientales. Aquí pues me sale esta ventanita, me está diciendo que ya se cargó la información, entonces le doy OK y aquí voy a ver en los resultados. Las variables de WorldClim están ready, están listas para ser usadas. Y en resultados pues yo puedo ver digamos, los datos de la variabilidad de la información para las 19 variables. Entonces lo tenemos acá. Entonces el valor mínimo para cada una de las variables y el valor máximo. Entonces hasta ahí, todo bien. Todo nos está funcionando bien. No sé a ustedes si vamos a ese punto, les ha generado algún error. Yo voy bien, profe. Yo lo estoy haciendo directamente con especificado por el usuario. Ya Hasta el estás momento incorporando tus voy bien. variables. Sí, sí, Bueno. sí, ya las ¿Y a tengo. qué resolución las tienes? Ah, las usé, estoy usando las de menos resolución, las de 5 minutos. Las tengo en 3 resoluciones, en 30, en 2.5 y en 5. Entonces Y estoy subiste usando las las de de 5 5. para que no se demoren. Bueno. Listo, perfecto. Alejandro, Jessica. A mí ya me cargó y ya llegué a este punto también. Ok, listo. Alejandro. Y no, yo voy un poquito quedado porque el Wallace también se me pone pálido, no me está Te corriendo toca muy volver a bien, pero iniciar. estoy pendiente acá más bien de su tablero. Vale, listo, listo. Entonces, sí, si tienen problemas, seguramente son problemas de Wi-Fi. Eso sí, lo que les recomiendo es que busquen una ubicación donde tengan posibilidad de un Wi-Fi muy estable, porque pues esto come mucha memoria, necesita mucho procesamiento.
Listo. Una vez ya llegamos a ese punto, vamos entonces al siguiente módulo, que es este de procesamiento de ocurrencias. Entonces voy a mostrar acá en el mapa para que veamos. Tenemos estas ocurrencias acá ya definidas, ¿no? O presencias mejor. Recuerdan que yo les hablaba que Maxent tiene un sesgo relacionado con digamos, la mayor ubicación o la mayor cantidad de puntos en ciertas regiones. Yo tengo que de alguna manera remover ese sesgo. Y ese sesgo también está relacionado con algo que se llama algo que se llama como el sesgo carretero o sesgo de muestreo. Y es que generalmente, pues nosotros hacemos muchos registros de las especies en zonas con fácil acceso, en zonas cercanas a las carreteras, en zonas cercanas a las vías. Entonces, la mayor acumulación de los puntos va a darse justamente en esas localidades. Entonces, Wallace nos ofrece una opción para poder de alguna manera reducir un poquito ese sesgo. Y es esto que se conoce como el filtrado espacial, spatial thin. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Lo que hago es definir una distancia en donde me va a eliminar datos cercanos. Pues, por ejemplo, acá yo voy a utilizar 10 kilómetros. Y lo que va a hacer entonces Wallace es eliminarme puntos que estén a menos de esos 10 kilómetros para, digamos, correr el modelo solo con datos que no estén, que no presenten ese sesgo espacial. Profe, una pregunta, ¿esa distancia de qué depende o cómo la defino yo? Lo ideal sería definirla obviamente por la capacidad de dispersión de tus especies. Entonces, si estamos hablando de anfibios, de ranas que de pronto no tienen una capacidad de dispersión, 1 kilómetro podría estar bien. Sin embargo, también eso depende justamente del nivel de sesgo de ubicación de los puntos que tú tengas. Por ejemplo, si hay en una sola localidad, no sé, en Mutisco, al norte de Santander, por allá en un cerro específico, hay muchísimos puntos ahí cercanos en la misma zona, pues eso, digamos que va a generar, a pesar de que la especie no tenga una capacidad de dispersión tan alta, pues sí nos va a generar también ahí un sesgo. Entonces hay que como balancear esas dos cosas, ¿no? La cantidad de puntos aglomerados en un solo sector y la capacidad de dispersión que tenga la especie. Listo, entonces ya una vez definí esa distancia de filtrado, le voy a dar acá, filtrar las ocurrencias, y entonces acá me va a mostrar en color azul cuáles removió y en color rojo cuáles va a retener. Y me va a acercar por aquí a ver si hay alguna. No, en esta zona no me filtró. Ah, bueno, aquí puedo ver cuántas me filtró. Entonces, de los 85 creo que era que tenía, me filtró apenas como unas 8 y me dejó al final 77 registros. Entonces ahí ya estoy asegurándome a que estoy eliminando un poco ese sesgo espacial. Pero yo tengo también otras opciones acá. Yo puedo seleccionar directamente las ocurrencias en el mapa. Es decir, si yo sé, por ejemplo, si yo sé que estoy trabajando con una especie terrestre y me salió un punto por acá que corresponde obviamente a algún error, pues yo lo puedo aquí eliminar directamente. O lo puedo remover por el ID. Cada uno de estos puntos tiene un ID o un dato de identificación. Entonces yo me puedo parar aquí encima, por ejemplo, de este punto, le doy clic y ahí me va a salir el ID. Entonces simplemente aquí le escribo el número de ese ID, 62, y lo elimino. Vamos a hacerlo. Entonces ya ahí removí ese punto. Pero pues digamos que el más recomendado es este. Entonces si yo utilizo ese filtrado espacial, mira, aquí sí me eliminó un punto. Listo, entonces ya una vez tengo yo ese filtro espacial, paso al siguiente módulo, que sería procesar los ambientes. ¿Qué voy a hacer en este punto de procesar los ambientes? Acá voy a definir mi M. Voy a volver acá.
voy a definir este globito de la M, es decir, el área accesible a mi especie. Y aquí tenemos tres opciones. Yo puedo incorporar un polígono, de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Yo puedo definir una ecorregión. Entonces, utilizo la capa, por ejemplo, de las ecorregiones de Dinerstein, que fue la que trabajamos hace algunas clases. Y yo identifico de todas esas ecorregiones en qué ecorregión debe estar mi especie, porque es ahí donde, digamos, ecológicamente es en donde funciona. Entonces, extraigo esa ecorregión en particular, genero el shape para esa ecorregión y la subo acá. Simplemente la busco en dónde está mi archivo y lo subo ahí. Y ahí me va a demarcar ese polígono. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este módulo en particular? Me va a hacer directamente el corte. Yo hasta este punto estoy trabajando con las variables de working a todo el planeta. Pero una vez yo defino ese polígono, que ya lo tenía yo previamente establecido en QGIS, Wallace de una vez me va a hacer el corte de esas 19 variables a ese polígono en particular. Entonces esa es otra ventaja que yo tengo acá. Y yo esas variables después las puedo descargar ya cortadas. Pero digamos que como yo aquí no tengo un polígono previamente establecido, mi especie utiliza de pronto hartas ecorregiones, distintas ecorregiones, entonces yo puedo utilizar otras aproximaciones. Yo puedo dibujar a mano alzada un polígono acá con esta opción. Simplemente le doy aquí dibujar polígono y empiezo a dibujar el polígono ahí a mano alzada. O puedo utilizar otra forma de generar ese polígono. Aquí en esta que dice seleccionar región de estudio. Y aquí tenemos varias opciones. Una que se llama Bounding Box, que simplemente me va a generar como un recuadro. Vamos a verlo acá. Entonces, genera un rectángulo. La forma, digamos, más fácil. Yo puedo generar un mínimo polígono convexo. Entonces, me genera esto. Aquí es recomendable, por ejemplo, si estoy utilizando esta de Bounding Box o un mínimo polígono convexo, ponerle aquí una región un poquitico más grande, porque si no, me puede generar problemas después en el modelo. Entonces, generalmente yo le pongo aquí un grado de buffer de distancia para que me amplíe ese mínimo polígono convexo. O puedo generar esa área a partir de lo que se llama de unos buffers de punto. Entonces, le voy a dar acá seleccionar, puedo ampliar el tamaño de ese buffer, pongámosle 10. Y pues voy a tener esta aproximación. Obviamente estas aproximaciones ya son más, digamos, como subjetivas, pero muchas veces yo no tengo la ecorregión o yo no tengo el polígono disponible, entonces yo puedo utilizar estas aproximaciones que también son válidas. Lo ideal sería tener la ecorregión, pero pues puedo hacerlo también de esta manera. Entonces, vamos a ver si me sirve aquí un polígono, un buffer un poquito más pequeño. Por ejemplo, acá me está separando esas áreas, lo cual no me parece tan adecuado. Entonces yo puedo ir jugando ahí con el valor del buffer hasta generar un área un poquito más grande que digamos, esas regiones que seguramente es donde va a estar mi especie. Listo. Y ahora, entonces, yo voy a pasar a este segundo punto, que es la generación de esos puntos de background. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba acá los distintos tipos creo que era aquí, los distintos tipos de modelos o de algoritmos, que hablábamos que teníamos unos que requieren de ausencias verdaderas y otros que funcionan con pseudoausencias? Esas pseudoausencias se denominan también background, en el caso de Maxent. Entonces, acá lo que vamos a hacer es generar esos puntos de pseudoausencias, que son puntos aleatorios en este polígono que acabamos de generar. Lo que va a hacer Wallace es generarme esos distintos puntos para poder correr el modelo. Entonces, le vamos a dar ahí, muestrear. Aquí se me va a demorar un poquito. Mientras tanto, no sé si hay inquietudes, preguntas. ¿Todo claro?
¿Están ahí? Sí, sí, señor, hasta el momento todo claro. Sí, aquí está. Ok, listo chicos, entonces, hasta este punto vamos a llegar hoy con Wallace. No vamos a correr el modelo como tal porque quiero que hagamos un análisis previo, pero necesitamos los resultados acá para poder hacer ese análisis. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos aquí a donde dice Save, y aquí lo que vamos a hacer es, por un lado, descargar los datos de las variables ambientales que ya cortamos solamente a mi espacio. Entonces, vean la importancia que tiene esto, y es que yo inicialmente tenía 19 variables para todo el mundo, cuyo procesamiento, pues para todo el planeta, pues va a requerir mucho tiempo y mucha máquina, ¿no? Mucha memoria de mi computador. Al hacerlo de esta manera, yo aquí en este que dice descargar rasters de las variables predictoras enmascaradas al extent del background, ahí ya estoy descargando solamente a ese polígono que definí. Entonces yo le doy ahí. Ahí se me va a demorar un momentico en descargarlas. Listo. Y luego descargo también los puntos de background. Aquí donde dice download sample background points. Voy a descargar esos puntos también. Listo. Y me voy a ir al módulo anterior, este que dice procesamiento de ocurrencias. Acá también voy a descargar esos puntos de ocurrencias. Aquí en el mismo botón de Save, los voy a descargar. Entonces ya les voy a contar por qué hice eso. Entonces vamos a abrir ese último archivo que generamos. Entonces aquí me está mostrando los datos para cada uno de los puntos de cada una de las variables. ¿Sí ven? Ah, no, discúlpenme, ahí creo que estoy equivocado. Permítanme, yo reviso aquí rápidamente una cosa. ¿Dónde está? A ver. Si es que aquí tiene los datos ambientales. No, serían los datos que descargamos acá en el primer módulo, para el caso de los datos de la especie solamente. Entonces, descargar la tabla ya filtrada. Entonces, descargamos esos datos ahí. Hasta ahí, digamos que vamos bien. Yo sé que falta ahí como otro pedazo de la explicación, pero pues quiero saber si entendieron bien como el proceso solamente, para ahorita explicarles cuál es la idea con lo que acabamos de hacer. Sí, profe, yo tengo un problema y es que Sí. cuando le doy descargar esas capas predictoras cortadas al buffer que definí, Sí, me aparece que el sitio no está disponible. el No sé si es... sitio no está disponible. Sí, me aparece ahí una cosa rara. El sitio no Puedes está enviar el disponible. pantalla, o sea, ¿lo ves dónde? Voy, voy. Si quieres enviar Eh, el pantallazo de pronto ahí al WhatsApp o aquí al chat. Me impresiona, se está generando como un retorno en el micrófono. sí, era porque yo lo tenía abierto, ya lo cerré. Ah, ok.
Giovanni, ¿lo lograste enviar por acá o por dónde? Sí, ya lo envío por WhatsApp porque por acá no me, Ah, vale, me, listo. no me deja. Jessica, Alejandro, ¿vamos bien hasta ahí? Yo pude descargar bien, profe. O sea, no he tenido problema. Ya, Ah, mira, ahí ok, lo envié por... pero no es como tal de Wallace, sino te sale ese, como en el historial de descargas. Es que Entonces, cuando le doy descargar, pues la descarga pasa al historial de descargas y me aparece ahí ese error. No sé si es porque estoy mm, trabajando con las capas que yo ya tengo en el computador o no sé cuál sea el no, problema. pero no debería porque o sea, ahí ya estamos modificando la capa y, o sea, se modifica la capa porque se está cortando. Las variables que introdujiste al inicio eran para todo el mundo, para Colombia, o cómo es. Sí, eran para todo el mundo. Ok, sí, ahí no tendrían por qué generar. Yo pienso que es más como conexión de pronto, porque, porque te dice, se ha producido un error desconocido en el servidor, vuelve a intentarlo o ponte en contacto con el administrador del servidor. ¿Y en Wallace te aparece algún error? No, en Wallace todo me corrió perfectamente. Voy a volverlo a correr a ver que Vale, si listo. Intenta descargarlo, si no, pues igual lo que vamos a hacer ahorita en el ejercicio utiliza es los datos que yo les envié. Pero pues digamos que este proceso que hicimos ahorita es para mostrarles cómo hice yo para descargar la información y los archivos que vamos a utilizar ahorita en el otro script. Bueno, entonces, digamos, si ya lograron descargar la información, hasta aquí vamos a utilizar Wallace solamente en este punto. Ya les explico por qué. Entonces, ustedes pueden cerrar acá como en este botoncito de prendido y apagado y ahí ya pues salimos de Wallace. Y ya podemos usar R para otro procesamiento. Entonces, ¿cuál es la idea o qué es lo que quiero que hagamos ahora? Yo les había comentado que las variables ambientales, obviamente, que vamos a utilizar deben tener o deben cumplir con una serie de requisitos. Entonces, yo les decía que la resolución, la extensión, bueno, varias cosas. Pero uno de esos requisitos es que las variables no estén correlacionadas. Entonces, necesitamos hacer a esas variables una matriz de correlación para poder filtrar, para poder identificar cuáles no están correlacionadas y esas que no estén correlacionadas, sí, al final incorporarlas en nuestro modelo de distribución. Entonces, lo que acabamos de descargar nos va a servir para correr ese modelo o esa matriz de correlación. Y por otro lado, la idea es que podamos definir también unas variables que sean las que más pesan o las que más influencia tienen directamente sobre mi especie. Entonces, para eso vamos a utilizar este script de R que yo les envié, que es el de Jackknife. Ahí en realidad son dos procesos los que vamos a hacer. Vamos a correr una prueba de Jackknife y una prueba de matriz de correlación. Entonces, como sabía que íbamos posiblemente a tener estos inconvenientes, yo les envié un set de datos. Es un set de datos que correspondían en primer lugar a los datos de ocurrencias o de presencias de una especie, en este caso Rupornis magnirostris, y otro set de datos que corresponden a los puntos del background que acabamos de descargar también. Y pues ya les expliqué a qué corresponde eso, ¿no? Y por otra parte, para ya la matriz de correlación, les envié, si no estoy mal, en un archivo comprimido, las variables ambientales cortadas a ese polígono que acabamos de ver. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es precisamente correr en R
con este script el jackknife y la matriz de correlación. Entonces, por favor, si no han descomprimido la carpeta de las variables ambientales, háganlo en este momento y tengan claro cuál es la ruta en la cual está. Y mientras tanto, pues vamos aquí avanzando en la explicación. Entonces, este script de Jackknife se basa en 5 paquetes que utiliza, o digamos que incorporamos aquí en RStudio. Entonces, el principal es este, SDMToon, que es, digamos, un paquete que se utiliza para realizar modelos de distribución directamente en R. Y bueno, otros paquetes que ya tienen son unas funciones de visualización asociadas a SDMToon. Y al final tenemos este otro paquete de CorePlot, que es el que nos permite correr las matrices de correlación. Yo les había dicho en la explicación de la información que por favor corrieran esta primera línea, porque esta primera línea nos permite instalar esos paquetes y activarlos de una vez en nuestro R. Entonces espero que los hayan descargado, si no, posiblemente se les va a demorar ahí la descarga. Yo lo voy a correr, ya los tengo instalados en mi computador, entonces ya me van a cargar inmediatamente. Listo, entonces ya con los paquetes listos para trabajar, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es empezar a cargar los datos que utilizaremos. Entonces, los primeros datos o los primeros archivos que vamos a utilizar son los que corresponden a la carpeta donde están las variables ambientales. Entonces acá, digamos, tengo la ruta. Yo no sé si ustedes recuerdan que tal vez ya les había explicado cómo busco yo esa ruta. Entonces yo generalmente utilizo, miren acá en la parte de abajo de mi R, yo utilizo un código que se llama file.choose. Le doy correr y aquí se me despliega esta ventana. Y entonces ahí yo puedo buscar la carpeta en donde tengo grabados, en donde están mis archivos. Entonces voy a buscar acá, academia, yo ya sé dónde están, PTC, eso está por aquí, ejercicio, y aquí está la carpeta en donde tengo ya descomprimida esa carpeta con las distintas variables ambientales. Y le doy a abrir. Ah, perdón. Ahí no era abrir, sino era así. Caramba. Abrir. ¡Ey! ¿Qué pasó? Ah, no, ya me acordé. Entonces, en esa carpeta lo que tengo es que seleccionar un archivo. Le doy a abrir. Y aquí me muestra entonces la ruta en donde tengo yo esas variables ambientales. Entonces yo aquí, de este resultado, yo puedo copiar toda la ruta, excluyendo esta última parte, porque a mí me interesa es mostrar la ruta donde están todas las 19 variables, es decir, la carpeta, no solo el archivo específico. Entonces le doy aquí copiar y reemplazo acá la ruta específica. Yo aquí ya tengo la ruta establecida, es la misma que está ahí en el script que les envié, pero obviamente en su computador va a ser una ruta distinta. Entonces simplemente la buscan con file choose, seleccionan allá uno de los archivos que está dentro de la carpeta y copian hasta aquí, hasta este último punto, la información, la ponen acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este caso? Estamos definiendo un objeto que se denomina files. Le vamos a decir que en ese objeto van a estar guardados una serie de archivos que tienen esta ruta, path significa ruta, y que tienen una extensión .tif, porque son pues raster. Y pues que tienen unos nombres definidos que son verdaderos, por eso tenemos acá un names igual a true. Le damos correr. Entonces, de esa manera yo ya especifiqué la ruta a mis variables predictivas o a mis variables ambientales. Entonces, acá voy a utilizar este otro paquete que se llama Terra,
Se me olvidó incluirlo acá. Espero que, si no lo tienen ya, digamos, instalado, nos toca instalar el paquete Terra también ahí. Entonces, o lo buscan acá en Tools, Install Packages, buscan acá Terra y lo instalan en su computador, o si no, les voy les voy a incluir aquí porque no me acordaba. Me disculpan ahí que ese sí fue algo que se me pasó ahí. Entonces, instalen por favor el paquete Terra rápidamente y ya continuamos con el proceso. Pues porque la idea es que este paquete Terra nos va a permitir leer los archivos rasters. Entonces, corremos ahí ese punto. Mientras van instalando preguntas, inquietudes hasta este punto. No, no, señor, todo claro. Yo creo que el error que tuve se debe a que el buffer o sea, tengo realmente estas variables de BioClim recortadas para Colombia y el buffer es un poquito más grande que Colombia. Claro. Entonces, Esa es una de las razones, sí. sí, sí. Entonces, sí te va a tocar es correrlas, usar las variables descargándolas directamente de ahí del Wallace, o utilizar un shape para definir el corte directamente que coincida con ese espacio que quieres trabajar. Esa puede ser el error que se está generando. No sé si ya tenían el paquete Terra o si ya lo pudieron descargar para que podamos continuar con el ejercicio. Sí, ya. Sí, ya instalamos. Jessica. Sí, profe, yo ya lo tenía instalado. Perfecto. Listo. Entonces, aquí ya leímos nuestros archivos de variables ambientales en R. Ahora lo que vamos a hacer es leer los otros documentos, los otros archivos. Entonces, tenemos que hacer lo mismo con File Choose. Ustedes buscan la ruta, ahora sí al archivo correspondiente, le dan aquí correr. No me salió la carpeta porque... acá está. Entonces, a veces no se les despliega, entonces tienen que minimizar el R y pues buscar esta ventana. Entonces, aquí lo que vamos a usar es este archivo donde están los datos de ocurrencia, Rupornis, Magnirostris, Processed Ox. Vamos a abrir, me vuelvo acá, entonces ahí ya tengo la ruta. Entonces, esa es la forma en que ustedes pueden buscar la ruta dentro del computador, dentro de su computador, a ese archivo específico. Lo mismo, la copian y la reemplazan acá. Entonces, simplemente estoy leyendo el archivo CSV y le estoy poniendo el nombre PRSC. ¿Listo? Y luego hago lo mismo con el otro archivo de background, que es el que se denomina Rupornis Magnirostris BG Points, también en CSV. Entonces, lo mismo, File Choose, buscan la ruta y la reemplazan acá. Entonces, vamos aquí corriendo para que podamos revisar la información. Una vez ya tienen cargados esos tres insumos, ya podemos empezar entonces con el análisis. Entonces, para poder hacer ese análisis de Jackknife, yo tengo que hacer como un modelo de distribución inicial para poder tener esos datos. Lo que vamos a correr acá es un modelo muy básico de distribución. Entonces, yo tengo que preparar esos datos para correr ese modelo de distribución. Y eso lo hago a través de este siguiente código de la línea 10, que lo vamos a denominar como data. Entonces, esta función prepare SWD me permite organizar toda la información. Entonces, yo voy a tener ahí mis variables predictoras, mis puntos de background y mis puntos de presencia. Aquí estamos especificando que solamente vamos a usar las columnas 3 y 4, por eso aparece aquí la coma 3, 2.4, porque pues solamente me interesan los datos de las coordenadas. Entonces, espérenme, yo les muestro acá para que entendamos un poco por qué funciona así. Entonces, si yo despliego
mi objeto, yo voy a ver que tengo una columna, la primera columna corresponde al ID, la segunda al nombre científico, y la tercera y cuarta columna son longitud y latitud. Esta tercera y cuarta columna son las únicas que me interesan en este momento. Entonces, por eso yo defino ahí en este script que quiero solamente trabajar con esas columnas. Para eso me sirve digamos, este código. Entonces le doy correr. Y ahí lo que está haciendo entonces esa preparación de datos es que está extrayendo para cada uno de los puntos de background y para cada uno de los puntos de presencia los valores de las variables ambientales. Entonces yo miro aquí, no me las deja desplegar. No me las deja desplegar. Ah, bueno, sí, aquí podemos verlo, ¿no? Entonces ahí está bio1 a bio19 para cada uno de los puntos de background y de presencia. Entonces, ¿qué es lo que necesito para poder correr el ejercicio? Entonces, aquí empezamos a correr justamente un primer modelo de distribución desde R. Entonces, yo aquí voy a definir unos porcentajes para el modelo de entrenamiento y unos porcentajes para la validación. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, estoy definiendo test igual a 0.2. Entonces, ahí estoy definiendo el 20% de mis datos como valores de validación de ese modelo. Entonces, corremos ese código. Y aquí estoy definiendo que voy a correr ese modelo con el algoritmo de Maxent. Y voy a utilizar los datos de entrenamiento, es decir, el 80%. Aquí, recuerden que yo aquí puse train y test, train, entrenamiento, test, prueba, para poder correr ese modelo. Entonces voy a usar solo el 80% de los datos. Pues ahí se me va a demorar un momentico, entonces, mientras tanto, inquietudes, digamos, de la parte conceptual, no solamente de la parte práctica. Bueno, yo quería preguntarle en los grados, ¿qué significa un grado, 10 grados? Ok. En el buffer. Sí, lo que pasa es que recuerdan que hablábamos de los sistemas, los distintos sistemas de coordenadas geográficas, ¿no? Entonces, esos sistemas de coordenadas geográficas muchas veces, como estamos trabajando, es con representaciones planas de un geoide, que es el planeta es un geoide, es una esfera no, digamos, no perfecta. Esa representación plana que tenemos de ese geoide, dependiendo del sistema de coordenadas, va a cambiar un poco la definición, digamos, de las áreas o de las distancias, las longitudes. No sé si ustedes se acuerdan en el último ejercicio que hicimos la semana pasada, creo que fue en ese, cambiamos el sistema de coordenadas de WGS84 a la categoría UTM de zona 18, porque WGS84 no nos permite calcular distancias, calcular áreas, es decir, en metros, en kilómetros, en medidas de longitud normales. Entonces, para evitar justamente ese problema, hacen como una representación de esas distancias, no en unidades de longitud como los kilómetros o los metros, sino en otras unidades distintas, que son los grados, los minutos y los segundos, en el caso de las representaciones espaciales del geoide. Entonces, ahí no tenemos como tal una distancia, sino para evitar ese problema de la incompatibilidad de sistemas de coordenadas. Utilizamos esa opción. Permítanme un segundo aquí que se me están descargando los audífonos y pronto me quedo sin micrófono. No sé si eso resuelve un poco el interrogante, Alejandro. Sí, o sea, anteriormente utilizamos distancia en metros y ahorita estamos utilizando grados. Grado, y entonces ahí tenemos grados, minutos y segundos. Entonces, grado sería la unidad más grande, como digamos 1 kilómetro.
Minutos, pues ya es una unidad más pequeña, y segundos es otra unidad más pequeña. Esa es el paralelo que se puede hacer. Ok, listo. Entonces acá la siguiente parte del código, ustedes van a ver esta opción que se llama false. Entonces acá lo que estamos haciendo es otra forma de Profe, verificar. qué pena. Dale, Jessica. Es que a mí me generó un error en la línea en la que se usaban las líneas 3 y 4. Me dice que no se puede extraer el predictor de presencia de localizaciones. ¿Puedes compartirlo por ahí al WhatsApp? ¿Puede ser? Sí, ya te envío el error, profe. Vale. Es posible que tenga que ver con la descompresión de los archivos. No sé si descomprimiste la carpeta. Sí, profe, está descomprimida. Listo. Envíame ahí al WhatsApp y vamos viendo. Ya te lo envío, listo. ¿Cómo vamos, Yo Giovanni? voy bien, profe. Vale, ok. Listo, esperemos un segundito a ver qué pasó con Jessica. Mientras tanto, pues vamos acá continuando para que no se nos retrase tanto. Ya son las 11:26 y tengo ahorita a las 12 otra reunión. Ok, entonces les estaba explicando que este false es otra forma de generar una validación. Entonces, aquí nos está generando, o lo que estamos haciendo es dividir los datos en 4. Por eso tenemos aquí K igual a 4. Entonces, está generando, o random K false, lo que hace es un proceso de validación aleatorio, en donde me divide todos los datos en 4 grupos de manera aleatoria. Y esos mismos 4 grupos los utiliza para la validación, ¿no? Es que digamos, no es tan importante ahorita en el proceso que estamos haciendo, pero pues se los quiero explicar también. A ver, permítanme, yo miro el error que... Dice que tiene que ser un objeto de clase SWD. Espérame, a ver, me devuelvo un poquito acá. Sí, en la línea 10 fue donde te apareció el error. Sí, profe, en la 10, ahí. O sea, tú Ahí es donde me aparece. corriste esta y te apareció ese error. Y me apareció ese error, sí, señor. Y anteriormente todo iba bien. Sí, los de los archivos me corrieron bien. Me tocaría ver el código, cómo lo pusiste. Si quieres, me envías el pantallazo también del código de cómo subiste esta información. Sí, de esta parte. Si quieres, lo copias ahí, por favor, el pantallazo, y vamos viendo a ver. Listo, profe, ya lo envío otra vez. Listo. Ok, bueno, vamos a ver. Continuemos. Entonces, acá ya generamos esa validación. Ahora vamos a correr nuevamente el modelo considerando ¿cómo se llama? Como esos grupos de validación, esos 4 grupos de validación, que es esa línea siguiente 30. Entonces ahí también se nos va a demorar un momentico. Entonces, mientras tanto, aquí miramos lo que envía Jessica. Entonces ahí, como les digo, estamos corriendo como tal un modelo de distribución. Nosotros podríamos continuar con este código. Obviamente aquí no está completo, pero aquí mismo podríamos ir corriendo los modelos de distribución. La idea es que ustedes, cuando logren hacer el proceso Allan-Wallace con su especie,
descarguen el background, descarguen los datos de presencia, descarguen sus variables predictivas y reemplacen los archivos que yo les envié con esas variables específicamente. ¿Para qué nos sirve este código? Lo que estamos haciendo es generando el jackknife, que es el que me va a mostrar cuáles son de esas 19 variables, cuáles son las variables que más peso tienen para digamos, el modelo de distribución de mi especie. Pues para que ya en el modelo final yo no incorpore las 19 variables que de pronto no tienen mucha importancia, sino yo puedo hacer una selección basada en esta prueba de las variables que me están dando como más importantes para generar ese modelo de distribución. Entonces aquí ya me corrió ese modelo y ahora voy a ejecutar entonces la prueba de jackknife. Entonces, ustedes se darán cuenta acá, voy a utilizar la métrica de la UC para la validación de ese modelo, y aquí esta función dojk es justamente la función que me permite hacer esa prueba de jackknife. Entonces lo voy a correr mientras voy viendo acá lo que envía Jessica. Predictors. Hay un pedazo del código que no se ve completo. Ah, tú lo enviaste ahí después. Sí, señor, ahí te copié el código como tal porque no se veía completo. Pues pareciera que está todo bien, no entiendo por qué te sale ese error. Y tú me enviaste un pantallazo donde te aparecía el error. Se puede ver un poquito atrás, un poquito antes de ese espacio que tú me enviaste del pantallazo, a ver qué más dice ahí. Porque hay algo antes que de pronto nos puede dar una referencia más clara para identificar qué fue lo que pasó. Ya te lo envío, profe, pero antes, lo que tengo antes es el file choose y Sí. lo había intentado correr con el nombre de el de Rupornis. Sí. Y ya lo cambié y lo volví a correr y ahí fue cuando otra vez me salió el error. Ah, o sea, tú lo estás corriendo ya directamente con tu especie. Sí, señor. Ok, listo. Intenta enviarme el pantallazo para ver qué fue lo que pasó, porque tal vez es algún error en la descarga. De pronto lo que podemos hacer es que me envíes ahí el WhatsApp también los archivos que descargaste de las ocurrencias y del background, a ver si es que de pronto las descargamos en otro momento, en otro módulo, y ahí tenemos un error por eso. Ah, listo, entonces yo también te las envío del WhatsApp. Eso, por favor. También la carpeta grande que tiene... Solo, de pronto no, la carpeta grande no. Verifiquemos más bien que la carpeta tenga las 19 variables y que todas estén en punto .tif. Sí, profe, todas están en punto .tif. Vale, listo. Entonces envíame los archivos a ver si es que se descargaron de otra forma y de pronto por eso es que estamos teniendo ese problema. Bueno, entonces, mientras esto va corriendo, porque se demora unos minuticos ahí, ¿qué es lo que hace jackknife? Que era lo que les estaba explicando hace un rato. Lo que hace jackknife es generar o iterar o repetir, que eso es una iteración, una repetición,
varias veces los modelos, extrayendo cada vez una variable. Entonces tenemos 19, en el primer modelo que corre extrae la variable bio1. En el siguiente modelo extrae la variable bio2, en el siguiente extrae la variable bio3, y así sucesivamente. Y a partir de esta métrica de A o C, pues nos está mirando cuáles de esos modelos son los que tienen una mayor poder predictivo, dependiendo de las variables que se van extrayendo, se van incluyendo. Entonces, de esa forma, la prueba de Jackknife me permite ver cuáles son las variables que tendrían mayor peso para la generación del modelo, luego uniendo todos esos resultados. Entonces, ya ahorita que corra les voy a mostrar. Mientras tanto, yo voy a entrar acá a mirar lo que me envió Jessica. No chismoseen mi WhatsApp, por favor. Vamos a ver este primero. Stiotus está bien. Y esto también está bien, no entiendo. En realidad no entiendo por qué está generando ese error. A ver, déjame ver una cosa acá. Esto está también de la misma forma. Sí. No, si te soy sincero, no sé qué puede estar ocurriendo. Ah, bueno, ya enviaste otros pantallazos. Permíteme, miramos a ver aquí. Ahí te sale un error relacionado con lo que las coordenadas deben ser ubicaciones numéricas. Es que tenemos algún error acá. Ah. Pero pues están todos correctos, o sea, no, longitud y latitud está todo bien. Este Stiotus, esta especie, ¿qué distribución tiene? ¿Está en Sudamérica? ¿Cómo está distribuido? Porque es que me llama la atención que tenemos Es acá todo unos... Sudamérica, profe. Sí, porque tenemos acá unos datos negativos tanto en longitud como en latitud. Sí, señor, esto viene desde Colombia, desde casi llegando a la parte de Venezuela, están todos los Andes. Y baja hasta Argentina y se han encontrado registros también en la mata atlántica de Brasil. Sí. No, hay algo está pasando con la... Error, must be numeric. ¿Qué puede estar pasando? ¿Estos datos de Istioti son los que tú descargaste directamente de GBIF o aquí en el Wallace? Los que descargué de Wallace, profe.
Porque ahí te aparece Stiotis montanus GBIF, ¿no? Sí, hay uno que me parece así. No, sinceramente no sé por qué. O sea, el error se supone que está relacionado con las coordenadas o del archivo de background o de los datos de ocurrencia, pero no entiendo por qué. ¿Será que los intento descargar de nuevo? A ver si de pronto... Intentémoslos descargar de nuevo a ver qué sucede. Listo, profe. Y bueno, vamos viendo, si no, pues me envías luego los archivos y yo intento correr acá para poderlo resolver. Bueno, Vale, aquí ya profe. nos corrió, listo, aquí ya nos corrió la prueba de Jackknife. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a plotear o vamos a graficar la información o los resultados que obtuvimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Entonces, vamos a obtener esta gráfica, la pongo más grande, en donde me muestra el valor de AUC para, digamos, para cada una de las variables, solamente con esa variable, que es la barra roja, o sin esa variable. Entonces, de esta manera podemos ver que, por ejemplo, cuando extraemos BIO4 del modelo, pues el valor de AUC se reduce, y lo mismo en el caso de BIO16. Podemos ver, por ejemplo, que si corremos el modelo solo con la variable bio11, que es la que tenemos acá, pues el valor de AUC es más alto. Entonces, de esa forma podemos empezar a identificar qué variables pues tienen como una importancia ahí alta en el modelo. Entonces, esa es una primera aproximación. Entonces, ahora vamos a generar, eso es para los datos de entrenamiento. Ahora vamos a generar la misma aproximación para los datos de prueba. Entonces, vamos a abrir acá. Entonces, de esa manera puede uno empezar a ver cómo va cambiando ese valor de AUC. Por ejemplo, acá tenemos, en el caso de los valores de prueba, que aumenta bastante el valor de AUC si extraemos la variable bio17. O podemos ver, por ejemplo, que bio1, bio10, bio11, si corremos modelos solo con esa variable, que serían las barras rojas, pues el AUC tiende a aumentar. Esa, digamos, es una forma de verlo. Pero yo puedo ver eso también de manera numérica, que ya sería identificar la importancia de las variables a partir de esa prueba, ya con valores específicos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en los siguientes códigos. Entonces, corremos estos resultados. Vamos corriendo a la línea 54 y 55. Y aquí podemos ver los porcentajes de contribución de cada una de las variables. Tenemos, ahí el mismo código me las empieza a organizar de la más importante a la menos importante. Entonces vemos que bio9, bio4, bio15, bio5 tienen unos valores de porcentaje de contribución bastante altos. Y esta otra columna que se llama importancia de permutación es ya digamos, la importancia al ver el modelo si extraemos esa variable. Entonces, por ejemplo, bio4 tiene un dato importante tanto en la contribución como en el caso de extraer la variable. Entonces, bio4 sería una variable que yo debería incorporar en mi modelo. Bio9, bio15, bio5 también, a pesar de que pues no tienen una importancia de permutación tan amplia, pues sí podría incorporarlas. Otras variables que podría incorporar, ya que no tienen datos tan altos aquí en el porcentaje de contribución, las veo en la importancia de permutación, como por ejemplo, permítanme, yo amplío esto, como por ejemplo bio6, si ustedes se dan cuenta aquí tiene 10, acá tiene bio11 tiene 12, por aquí me vuelvo a aparecer, bio12 tiene 15, bio17 tiene 13. Esa es una forma importante de ver la importancia de esas variables.
Entonces, bueno, digamos que ahí ya puedo identificar la información. Con esta siguiente línea, yo puedo grabar esa tabla como un CSV para poderlo abrir y como entender un poquito más ya digamos con datos, como se los acabo de mostrar. Yo puedo ya descargar esa tabla y poder organizarla, poderla mejorar para presentarla, por ejemplo, en un artículo. Entonces, ahí tienen esa misma información con este código de Grid CSV. Y yo puedo también generar una gráfica de esa misma información que les acabo de mostrar. Entonces, vamos a generar la gráfica del porcentaje de contribución y de la importancia de permutación. Entonces puedo verlo tanto por el valor como por la visualización. Entonces ustedes ya exportan y guardan esas variables. Entonces ahí ya es una primer parte de la información que yo estoy analizando. ¿Cuál es la importancia de esas variables? Pues ya no tengo que incorporar las 19 variables, sino que ya utilizo son las que me están dando mayores valores en cada uno de esos análisis. Pero hasta este punto yo no he visto la otra aproximación, que justamente es esta matriz de correlación. Yo tengo que ver cuáles de esas variables que me están dando importantes de pronto están correlacionadas para pues no cometer el error de incorporar variables correlacionadas. Entonces lo que vamos a hacer es correr ese análisis de correlación. Entonces vamos a usar nuevamente los predictores, los que teníamos arriba, los datos de presencia, para generar los datos, digamos, la relación de las variables. Entonces corremos esa primera línea. Acá vamos a omitir los NAs, es decir, vamos a extraer de pronto datos que me hayan generado vacíos en la información de las variables ambientales. Corremos ese y vamos a visualizar las primeras 6 líneas del resultado que obtuvimos. Entonces aquí tenemos para las primeras 6 localidades los valores de cada una de las 19 variables. Entonces, ahí ya tengo esa matriz de datos, que es la matriz básica que me permite a mí hacer el análisis de correlación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, en esta tablita que generamos yo tengo una primer columna que se llama ID. Ese ID, pues yo no le quiero hacer ningún análisis de correlación porque no corresponde a ninguna variable ambiental, es simplemente la identificación del punto. Entonces, para correr esa análisis de correlación, yo voy a utilizar esa tabla, pero voy a excluir la columna 1. Entonces, por eso aparece ahí el -1. Para evitar que me haga ese análisis. Y voy a utilizar el método de Pearson. Acá no estamos, en este momento no estamos haciendo análisis de la normalidad de los datos, vamos a asumir que son datos normales y vamos a utilizar esa aproximación de correlación de Pearson. Entonces, la corremos, corre muy rápido y luego voy a generar o a ver mis datos de correlación. Entonces aquí me está generando la matriz de correlación. Pero podemos verla de una manera más gráfica. Entonces con este siguiente código, CorrPlot, yo puedo evaluar esa matriz de correlación. Pues no sé si ustedes han tenido aproximaciones con esto de las correlaciones. ¿Qué es lo que me está mostrando esto? Me está mostrando altas correlaciones cuando tenemos un índice de correlación superior al 0.7 o al menos 0.7. Entonces, lo que tengo acá representado con los círculos azules o los círculos rojos es, en el caso de los azules, correlaciones positivas superiores al 0.7, por ejemplo, entre bio5 y bio6, entre bio5 y bio8, entre bio5 y bio9. Y correlaciones negativas, es decir, superiores a menos 0.7 en el caso, por ejemplo, de bio15 con bio14 o bio17 con bio15. Pues de esa manera yo ya empiezo
Por un lado, tengo los datos de estas gráficas, ¿no? Entonces miro, por ejemplo, si BIO9 y BIO4 están correlacionados. Vamos a ver. BIO9 y BIO4. BIO9 no tiene una alta correlación con BIO4, entonces puedo incorporarla en mi modelo de distribución. Y así sucesivamente, yo voy comparando entre esas variables. Las que tienen poca contribución, pues no las incluyo, y de estas que tienen alta contribución, pues miro a ver si están correlacionadas o no, y voy excluyendo la que yo considere que sea más relevante. Y esa matriz de correlación, entonces, ya como tal, los datos, yo lo puedo grabar nuevamente como un archivo de Excel con esta última línea. Entonces no lo voy a correr porque yo ya la había corrido para que no me genere otro archivo. Entonces acá vamos a tener ya, además de la forma visual, los datos como tal de esas correlaciones. Entonces, por ejemplo, veo que BIO1 está altísimamente correlacionada con BIO5. BIO1 está también altamente correlacionada con BIO6, y así sucesivamente con los valores puedo identificar esas correlaciones. ¿Preguntas, inquietudes? Profe, correlaciones negativas fuertes también son para excluir variables. Sí, claro, la correlación. ¿Qué es la correlación? Es la respuesta de una variable frente a otra. Entonces, una correlación positiva me está mostrando que a medida que una variable aumenta, la otra también va a aumentar. Y una correlación negativa, pues es el efecto contrario. Si una variable disminuye, la otra aumenta. Entonces, si una variable aumenta, la otra va a disminuir. Esas son las correlaciones positivas o negativas. Pero yo tengo que verlo de las dos formas. A ver si hay un dato de -7. Déjenme a ver si lo veo por acá. No veo ninguno por ahí de -7. Vamos a buscarlo acá. -0.7, a ver. Sí, acá tenemos una alta correlación negativa entre BIO3. Miren, aquí hay otra. BIO3 y BIO4. -0.8, eso es una alta correlación negativa. BIO3 y BIO15. Entonces, eso es lo que tengo que ver. Me devuelvo acá a mis gráficas de las contribuciones, de los porcentajes de contribución o de la importancia de permutación, y veo de esas que me dieron valores altos si están correlacionadas positiva o negativamente. Y, digamos, luego de hacer ese filtro, me quedo con las 4, 5, 6 variables que tienen alta importancia, pero baja correlación, y con esas voy a correr el modelo en Wallace. ¿Inquietudes, chicos? ¿Preguntas? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Bueno, esto me quedó claro, pero en la parte metodológica, ahí en Wallace, digamos que yo descargo las variables de Workly, ¿sí? Sí. Yo tengo que hacerles algún tratamiento a esas capas para poder ingresarlas en Wallace, porque la descarga de Working son como, no sé, 19 capas, son Sí. como 19 capas por cada variable, ¿sí? ¿Por qué 19 capas por cada variable? Porque, espérame ya, porque esto... ay. Ok, no, ya. Es que descarga es multiraster, ya. Sí, Sí. tienes que buscar la opción en donde descargas un solo raster para cada variable. Sí. Sí, eso Listo. lo tienes que hacer. Ya Wallace se encarga, si tú haces directamente el trabajo en Wallace, Wallace se encarga de hacer todo. Ahora, Sí. si tú estás incorporando las propias variables, las variables que tú descargaste anteriormente, y porque quieres incorporar otro tipo de variables como topográficas, como cobertura, ahí sí te toca hacer el procesamiento a ti de manera manual. En el SIG, el corte, verificar que estén en la misma resolución, remuestrear variables que estén en resoluciones diferentes, porque muchas veces pasa que uno tiene una variable que está no sé, a 30 metros, y las variables de Working están a 1 kilómetro.
Entonces le toca a uno cambiar la resolución de esa capa para que quede a 1 kilómetro. Y que pueda uno incorporarlos allá en el Wallace. ¿Más inquietudes? Profe, ¿cuándo saldrá ese video para que nos lo pueda compartir, el de las grabaciones? Eso se demora un par de horas como en quedar. Yo los voy generando en YouTube para que no se pierdan. Entonces me toca hacerles un procesamiento ahí para poderlos enviar y que el link quede ya subido en YouTube y ustedes puedan entrar en cualquier momento. Entonces, yo no sé si alcancen a hacerlo hoy porque ahorita en la tarde tengo clase, ahorita en 5 minutos tengo otra reunión, mañana estoy en salida de campo, pero pues yo creo que el sábado a más tardar ya estoy montando eso. Listo, profe. Apenas. Y lo mismo en la presentación, o sea, con ella la presentación de hoy para poder avanzar en la formulación del proyecto. Claro que sí. Bueno, entonces, chicos, ¿cuál es la idea? Antes de que cerremos, porque ya casi me toca irme, que hagan este mismo proceso con las especies que seleccionaron. Entonces van a descargar los background, van a descargar las variables cortadas en Wallace y van a descargar los datos de ocurrencia desde Wallace para reemplazar esos que teníamos del Rupornis, que fue los que yo les envié. O sea, hagamos lo que intentó hacer Jessica para la especie que hayan definido. Entonces, en el caso de Jessica, por favor, intenta nuevamente, tratemos de buscar en ChatGPT a ver si nos ayuda a resolver el error que está saliendo. Si no lo logras, pues me dices, me envías los archivos y yo intento correrlo acá a ver qué es lo que está ya, sucediendo. profe, lo que me dijo Chat era que la versión de Java no estaba acorde a la versión de R, entonces que me tocaba actualizar. Eso, toca actualizar Java. Eso, listo. Entonces ahí ya sabemos qué pasó. Entonces, por favor, intenten, si tienen algún inconveniente, algún problema, pues me lo hacen saber. La idea es que me envíen como resultado estas gráficas. Entonces tenemos las gráficas del porcentaje de contribución. De pronto estas no tanto, me interesan más estas. Porcentaje de contribución y la gráfica y la tabla de la matriz de correlación para su especie. Obviamente que me digan qué especie es. Y de esa manera pues sería como la verificación del desarrollo de la práctica, que ustedes incorporaron, pues entendieron qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por favor, yo creo que aquí al miércoles también tenemos la entrega del primer avance, pero pues esto, digamos que a medida que va corriendo el R, ahí pueden ir haciendo lo otro. Y no creo que les cueste mucho tiempo, les implique mucho tiempo correr. Pues por eso les pido solo las gráficas, para que no se nos acumule tanto trabajo. Entonces, eso esas serían 3 gráficas y la base de datos de la matriz de correlación, por favor. Bueno, muchachos, entonces, Gracias. así quedamos. Voy a tener que poner la grabación.